Control sobre el imaginario colectivo que planteaba un régimen autoritario como el del PRI, implicaba el uso de la fotografía en términos de estricta repetición de una retórica, de un discurso, y que aún con la modestia de unos pocos reportajes y unas publicaciones marginales en las cuales se difundían estas imágenes, sí planteaban un desmentido, un reclamo. Yo creo que en el asunto de la fantasía y ahí no estaba solo de un solo lado, digamos. Claro. La fotografía no, la fotografía del poder también era verdadera y fantasiosa, y la fotografía desde la resistencia también transportaba una idea utópica y Tienes razón, también había una fantasía utópica, sí. Bueno, una transmisión de al menos de un anhelo de cambio, de construcción, de una convivencia política distinta que la controlada, ¿no? Claro. que la rigidizada por los usos y costumbres de un régimen autoritario. Sí. Está por otro lado la diversidad sexual. Me llamó mucho la atención estas fotografías. Son extraordinarias, ¿no? Extraordinarias, yo no las conocía, además no las había visto en ninguna parte. Y ahí que recogía Carlos. Bueno, uno de los recursos que utilizamos para la curaduría fue entender cuáles eran los vínculos de la agenda político-cultural de Carlos con estas imágenes. No con el propósito de plantear un ejercicio de ilustración que hubiera sido lamentable, claro, y que él se hubiera… ahí se hubiera perdido realmente. Absolutamente, sí. Pero digamos, en el entendido de que precisamente, regresando a la pregunta anterior, contra los miles y millones de imágenes que circulan a diario para defender y honrar el lustre del régimen dominante en turno, la realidad se divide en otras capas y tiene expresiones de distinta naturaleza y diversidad, y tienen su propia historia. Claro. Y esa historia a veces se expresa incluso desde las imágenes que el poder toma de esas minorías. En este caso, estamos hablando de un conjunto de imágenes firmadas por el fotógrafo de Barr Jr., que se publicaron en un magazine que circuló en los años 50 y 60 del siglo pasado, que se llama Magazine de Policía. Sí. Las fotografías, en principio… 50 y 60. Fines de la segunda mitad de los 50 y primera mitad de los 60. No, es que me sorprendieron, por ejemplo, las fotografías de travestis ya en los 50, digamos. Bueno, en la propia exposición, en la propia exposición, hay desde los 20. O sea, es, digamos… Claro. Pero claro, la presencia social de las minorías sexuales, en este caso referidas a travestis, siempre eran los márgenes, es decir, siempre… Sí, claro. Su presencia social era al costo de su victimización, ¿no? Sí, sí. Su presencia social era en la medida que podían ejemplificar el peso. Los bajos fondos. El paso, exactamente, solo como criaturas de los bajos fondos. Exactamente, sí. Entonces, digamos, el uso normal es remitir a la zona de la nota roja esta expresión finalmente de libertades corporales, sociales, individuales, que acá se castigan tratándolos de maricones, degenerados, desviados, decía uno de los titulares. Lo increíble, digamos, es que esas fotografías vistas con atención, sacadas del relato terrible en el cual se cuenta se les convierte en criminales. En criminales por el solo hecho de afirmar su elección sexual. Vueltas a ver, se nota que en realidad el discurso que se les quiso imponer no acabó por destruir su individualidad y mucho menos su capacidad, digamos, de defensa de su propia elección. Claro. El fotógrafo de Barr los retrataba para ilustrar una redada, una racia, pero los propios textos y las poses de estos retratados terminan triunfando, es decir, no solo no son asimilados ni destruidos, sino terminan siendo, de algún modo, se empoderan desde su propia imagen. Sí, y generan otro relato. Sí, me parecieron que seguían siendo subversivas, a pesar de donde estaban. Exactamente. ¿No? Bueno, y ese material, digamos, en esta idea de que una de los puntos más importantes en la agenda de Carlos como activista cultural, ya no solo como intelectual, como activista cultural, era generar documentación en torno a esas minorías a las cuales se les niega la visibilidad social. Y aún
releyendo desde esas zonas en las cuales fueron condenados, que sonían esas páginas de Nota Roja. Entonces, por mucho tiempo, yo creo que desde fines de los 60, aunque de manera mucho más activa en la segunda mitad de los 70, produjo textos, invitó a autores que pudiesen documentar esas expresiones de diversidad cultural o sexual, y le importaban a él en lo personal. Entonces esta colección me parece francamente extraordinaria, se comunica con esta otra que te mencionaba de los años 20 que se produjo, que son imágenes tomadas del archivo Casasola, que hasta donde puedo especular sería una colección que le envió el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia para hacer un libro en torno a ese tema. Las imágenes se quedaron en la colección, el libro desafortunadamente nunca se hizo, pero bueno, ahí está, es decir, claro. Material sacado de la zona oscura de la Nota Roja, que en su momento fueron utilizados para ejemplificar moralmente a los lectores de las desviaciones de estas personas, vueltos a ver, vueltos a releer, revisados, su propia sobrevivencia como imágenes, plantea un acto, un mitin, digamos, largamente pospuesto de resistencia, de aquí estamos, así somos, así nos vestimos, esta es nuestra elección, ¿y a ti qué? Claro, sí, es una forma de reivindicación, sí. Tú ves esas fotos y parecieran, ya están fuera de la página. Ya sí, claro. Tenemos unas impresos ahí para que el espectador de la exposición vea el uso, es decir, el marco en el cual solían ser leídas esas imágenes. Y normalmente son titulares escandalosos, son normalmente presas de racias, la narración recarga las tintas sobre la condición de desviados y de perversos de estos personajes. Sí. Y de todas maneras, vueltas a ver las imágenes aisladas, fijándote en lo que están diciendo estos personajes, es un pleito que a la larga ganaron, me parece. Claro. Y luego tenemos además esto que le encantaba a Monsiváis, que son los actores, los artistas, es decir, toda esta clase de fotografías que eran afiches, que eran coleccionables, claro, que seguramente la gente los buscaba y los tenía para tener un autógrafo de estas personas que le gustaba y que quería ver Carlos Monsiváis ahí. Claro. Mira, eso espero que podamos desarrollarlo con más cuidado en la edición de Luna Córnea, que asumimos que la colección fotográfica en su inmensa vastedad y en su inmensa posibilidad de vínculos que establece con otros mundos y con otras colecciones y con otros archivos, es solamente una de las vertientes en la que se expresa la relación de Carlos como intelectual y como escritor con la potencia de las imágenes, es decir, el cómic, el grabado y por supuesto el cine. En los primeros años que ahora estamos trabajando, del año 64 al 66, Carlos es alguien que no ha publicado todavía un libro, lo publicará hasta el 66, tanto su autobiografía precoz como su antología de poesía, pero en esos años previos lo que es Carlos es fundamentalmente un crítico de cine, y así se presenta, es decir, su primera credencial pública es como crítico de cine. Adquiere mucha fama por sus reseñas burlescas, irónicas, especialmente de películas mexicanas, y entonces su entrada al medio intelectual, que digamos en términos de la alta cultura es con la antología de poesía mexicana publicada en el 66, a lo largo de todos esos años es fundamentalmente alguien que lee imágenes, que hace crítica de imágenes, que él mismo entiende el valor de convertirse él en ícono. Sí. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Espero poder desarrollarlo con más calma en la revista. Carlos es decía alguien, un periodista show. Otros decían es alguien en sí mismo como extensión de las series televisivas o de los cómics, él en sí una caricatura ambulante, en el buen como piropo, no como, sí, no claro, como ofensa. Y esa relación, esa construcción de un intelectual pop, que yo fecho en esos años 64, 66, todo cambiará en el 68 con el movimiento estudiantil, y es ahí donde empieza esta iconofilia, que en principio es una cinefilia. De modo que en la colección todo aquello que tiene que ver con cine es abundante, y tiene que ver con este
con esta reivindicación del cine como el lenguaje contemporáneo al que nadie puede estar al margen, y su temprana valoración de que cultura no era solamente aquello que se editaba como libro, o aquello que circulaba en la academia, Sí. y aquello que se reivindicaban con los premios nacionales de literatura, ¿no? Hay una sección que además me gusta cómo está exhibida, porque que es casi un ataúd, que es la de los muertos. Estas fotografías de niños y de adultos muertos y que están además, como un ataúd tienes que asomarte para poder verlos. Es una fosa común. Es como una fosa común, tienes toda la razón. Esas fotos, ¿qué le movían a Carlos? Ya alguna vez platiqué de eso con él. Sí. ¿En serio? Sí. Digamos, él tenía miedo de ser públicas, tenía una suerte de autocrítica excesiva respecto a manifestaciones que él podía considerar cursis o sentimentales o emocionales. Y entonces enmascaraba mucho sus opiniones personales que se expresaban muy claramente por su gusto por la poesía. Había una línea, y eso tiene que ver con lo que te voy a contestar. Él decía que toda la antología que había preparado en el 66, una periodista, ahora no recuerdo quién, le preguntaba, bueno, y si tuvieras que escoger algo de todos los poetas que antologaste, de todo lo que revisaste, ¿con qué te quedarías? Y se quedaba con unas líneas de un poema de Marco Antonio Montes de Oca que dice así, dice: en una realidad más rigurosa, todos seríamos fantasmas. En una realidad más rigurosa que esta, que la nuestra, todos seríamos fantasmas. Y entonces esa línea, que por supuesto forma parte del poema que antologa en su libro publicado en el 66, era una frase que lo perseguía. En el fondo tenía un terror, bueno, no creo que igual que todos nosotros, igual que cualquier humano, a la muerte. El asunto de la muerte, pero no lo hacía explícito, y creo que su fascinación por el retrato, por el género del retrato fotográfico, donde digamos la vertiente del retrato post-mortem no es sino la reiteración del mismo fantasma que se expresa a través de la fotografía. Toda fotografía habla de la muerte, inevitablemente, al principio o al final está, claro. hay una sustancia, un olor, un tono que nos recuerda la falibilidad del ser humano, la condición fatal a desaparecer, sí, la condición de volvernos polvo. Esa dimensión poética de la muerte en la fotografía le interesaba muchísimo. No lo decía por temor a ser cursi, no lo decía pero yo creo que sin ser psicólogo ni mucho menos, ni pretender serlo, hay algo de eso que determina su gusto por coleccionar específicamente fotografías. Y la manera en que habla y escribe del retrato, y el modo en que dialoga con esos personajes presentes en el retrato como si fuera efectivamente un coloquio de fantasmas, está en muchos textos que ya reunidos sí te hablan de eso. Y volviendo al punto específico de los niños muertos, no solo de los muertos adultos, de los niños muertos, hay algo en las fibras personales de Carlos que le tocaba, que era esto, una suerte de una realidad más rigurosa, todos seríamos fantasmas. Claro. Ahora, hay de muertos a muertos. Están los muertos, está Zapata, está Villa, están estos muertos célebres que reconocemos, que sabemos incluso cómo murieron, y están estos seres anónimos que no sabemos de qué murieron, estos niños, por ejemplo, que no sabemos ni de qué murieron, pero que están ahí retratados. Supongo que una cosa les decía pues cosas distintas. Claro.